y voy a compartir PowerPoint. Ok, modo presentación y configuro la visualización. La presentación o la clase de hoy es sobre técnicas complementarias de geología. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Voy un segundo. Aquí está. Ah, no, mírense. Es en blanco, pero es a propósito. Esto es en blanco porque más bien quiero iniciar, como la vez pasada, con que ustedes me digan qué técnicas complementarias a la geología, digamos, a la cartografía geológica o a lo que tradicionalmente hacemos como geólogos, podemos utilizar para hacer modelos geológicos más robustos. ¿Qué se les ocurre? No sé si me voy a explicar ahí. Lo podemos escribir acá. Como, como life hacks, profe, para hacer X tarea de forma más eficiente o No, digamos, en el sentido de que, ok, yo voy y hago cartografía geológica y veo ese contacto a profundidad, pero no estoy seguro. ¿Cómo, con qué? Bueno, voy a empezar yo con una. Digamos, por ejemplo, acá, perforación. Algo se pausó acá. Ah, ok. ¿Qué pasó? No es la Ay, grabación porque seguimos grabando, creo. ah, ok. Ahí están viendo ya de nuevo. sí. Sí, sí, sí. Sí, es que a mí me salió un rótulo ahí como pausado o algo. Perforación es una técnica, digamos, que no es pura y meramente geológica, ¿verdad? Pero es complemento para los modelos geológicos, digamos, más robustos. Y ahí empezamos ya, ustedes ya llevaron hidrogeología, entonces ya vieron algo de perforación, digamos, dos tipos principales, o tres podrían haber, pero ¿qué otra técnica, digamos, por ejemplo, que no es que ustedes podrían recomendar, por así decirlo, para hacer modelos geológicos más robustos, digamos, por así Profe, decirlo? las dataciones con geoquímica, Dataciones. Ay, China, perdón, algo se me borró. lo Bueno, está atacando Conti, profe. sí, voy a compartir más bien la pizarra de Zoom, porque es que como que hace uno clic y me pasa el PowerPoint, entonces me está comiendo un toque. Entonces, ¿alguna más? Pero pues creo que con geotecnia, digamos, cuando se hace, no sé cómo se llama la técnica como tal, pero es cuando se ponen como dos electrodos y se saca un perfil eh, físico del Geofísica, suelo. más bien. Sí, sí. Dijo Rodrigo, geoquímica. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, también dijo dataciones. Ok, a ver. Dataciones de fósiles y facies fósiles, ok. Y podría ser dataciones Ah, profe, radiométricas. todo lo que tiene que ver con el polen, con los núcleos de hielo y todo eso. Sí, hay un montón, ¿verdad? De técnicas complementarias. No, no cabe en la pizarra de Zoom. Eh, Polen, sí, eso ya, ajá. ¿Y cómo lo metemos? ¿Cómo le llamamos a eso? Agroecología era. Micropaleontología podría ser, ¿verdad? Hay un montón de técnicas ahí, en esa línea, ¿verdad? Que
Acá digamos, por ejemplo, ¿qué más? ¿Algo Yo más? creo que podría partir uno ahí de modelos matemáticos que tal vez uno no hace, pero que se puedan explicar a partir de ciertas cosas. Por ejemplo, si uno quiere averiguar, no sé, algún dato y puede ser el área bajo la curva de una derivada Ay, pucha, sí, o eso está complejo. darle algo que aunque uno no lo hace, puede ser Paleomagnetismo, paleosismología, ¿y qué dice arriba? Es que no, me lo tapa mi paleotectónica, barra de herramientas de Zoom. ¿Qué dice? paleotectónica. Ah, ok. Paleotectónica. Neotectónica también, no solo paleo, ¿verdad? Y uno de los más simples de todos, por ejemplo, ustedes llegan a a un lugar que ocupan hacer un estudio geológico y ustedes llegan con su piqueta, sus botas, todo el equipo de campo, la brújula, pero imagínense qué es esto. Y tienen aquí alguna roca. Y estas son las que le dicen qué es esa roca que está a profundidad. ¿Cómo averiguan qué es eso? Ustedes llegan y lo que ven es un potrero. Y dicen, ah, ¿para qué anda la piqueta, Charita? Pero eso es en perfil o en Un planta, perfil. profe. Ya le pongo las indicaciones y todo. El este, 2 metros, ese más mide como 3 metros. Y no sé, es que uno, previo a la gira, bueno, en geomorfo se hacía mucho eh, algo geomorfológico previamente, ¿verdad? Y así se asociaban litologías. Pero en el campo, digamos, ya con estudios de suelo y uno busca una muestra eh, lo más sana posible, ¿verdad? Y picaría, como en ese caso, esos negros que tiene ahí inmersos en esa ¿Y cómo, matriz café, y cómo le llega? y a punta de piqueta. Y Sí, raspador. con una, con una trinchera. Ok, exacto. Una trinchera, digamos, podría ser trinchera, pala, podría ser una opción. Un auger, no sé si han visto, digamos que existen unos auger así como que perforan manuales a cierta profundidad, a veces llega, a veces no. Si no, podríamos llamar o contratar una retroexcavadora, un bajo que haga un poco de trinchera y entonces decimos, hágame una zanja aquí y acá y ya puedo hacer el estudio. O también una perforación que llegue a esa profundidad, pero generalmente ya es mucho más caro, ¿verdad? Pero, digamos, lo que quería era como esa respuesta la más simple de una zanja, que a veces no lo vemos, pero al hacer el corte, o inclusive hasta uno con una pala, podría profundizar un poco y ya tener algo de información en terrenos donde no aflora, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes, hay muchas técnicas, ¿verdad? Complementarias que deberíamos conocer o tener noción para resolver problemas geológicos simples. Eso, digamos, por ejemplo, lo más común lo vamos a resolver con una perforación, trinchera o algún equipo, digamos, de geotecnia. No sé si han visto el SPT, lo conocen, ¿saben cuál es? Sí, profe, ya lo manejamos y todo. El SPT, el del martillo, pum, pum, con Sí, golpes. sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, un SPT es un equipo relativamente transportable, barato, común, que nos permitiría tener una idea de qué es lo que hay ahí. Ya, si son rocas duras, obviamente no la va a atravesar, pero vamos a saber que hay una roca dura. Tal vez no obtengamos una buena muestra, tal vez de las que están más meteorizadas, si son rocas blandas, sí, más o menos, ¿verdad? Podríamos tener, pero hay muchas técnicas que tenemos que conocer o tener en mente, ¿verdad? Para estudios geológicos. Y obviamente
todas tienen un precio diferente. Entonces, en función de eso también se va a decidir cuál utilizar o no. Por ejemplo, hay veces, digamos, algún tipo de perforación puede ser más caro que otro. Entonces, ustedes podrían recomendar, digamos, en función de precio, en función de calidad de los datos, etcétera. Tienen que tener como una noción, una idea de lo que andan buscando y qué recomendar, ¿verdad? Mucha gente dice, ok, aquí hacemos una geofísica y nos soluciona todo, pero no siempre es la solución más práctica. A veces, digamos, es bueno combinar técnicas, por ejemplo, una geofísica, tal vez que sea más barato que una perforación, pero correlacionada con una perforación y obviamente con geología de campo. Si ustedes hacen geofísica sin tener un modelo de campo geológico claro, para mí están botando la plata, porque primero todos los afloramientos, después tal vez geofísica y después perforaciones. En el libro de Ingeniería Geológica hay una sección de recomendaciones, digamos, de estudios complementarios para investigaciones in situ. Y como dijo Jan, también antes de la geología, también viene la parte de geomorfología. Identifica uno diferentes unidades geomorfológicas que ya tiene idea y empieza, digamos, la investigación con base en eso. Voy a detener este y ahora sí me paso al PowerPoint, que espero ya no me coma. Acá. Y ahí estamos en la que está en blanco. Y en la lección de hoy vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones, digamos, prácticas de técnicas complementarias. En este caso, tomografía eléctrica. Les traigo un ejemplo que hemos utilizado para un basurero en Zarcero, que realmente no estábamos investigando rocas, sino basura, ¿verdad? ¿Cuál es el espesor de esa basura? Y tratar de identificar los contrastes ya con la roca natural. ¿Por qué? Porque es un basurero muy viejo en el que no había una topografía previa. La topografía le iba haciendo, digamos, las gavetas las iba construyendo el tractorista conforme iba avanzando, digamos, el basurero. Entonces hacía como donde le daba la gana. Nunca hubo un plano topográfico, un diseño y mucho menos, digamos, como geotextiles que limitaran, digamos, el paso de lixiviados, ni un diseño de lixiviados, ni nada, ¿verdad? Y es una zona donde hay nacientes cercanas de las que se abastece de agua muchas personas. Entonces, es un tema ese proyecto. En este caso, se hicieron varios perfiles. El ideal de los perfiles a veces es que sean rectos, pero ven acá, se aprovecha el camino, el acceso principal. Aquí hay un perfil que viene desde acá hasta acá. Cada punto es un estacionamiento, digamos, de los sensores que se utilizaron. Y acá se traslapa con otro perfil que viene hacia acá y tratamos de hacer traslapes a profundidad también. Entonces, en esos perfiles calculamos el XYZ de cada punto. Eso lo hicimos como con la técnica que ustedes aprendieron en campo 1, ¿verdad? También al puro inicio de una poligonal donde toma estación, distancia, azimut, inclinación y sacamos los valores X, Y, Z, porque se ocupan para hacer correcciones, digamos, en la escala vertical, porque si no asume uno todo el perfil plano, que mucha gente lo hace así y no es correcto. Hay una topografía ahí que está influenciando, digamos, el proyecto y la interpretación de los datos. Entonces, ven, Profe, acá es, ajá, no puede ponerlo en grande. no es tan grande. No, estamos viendo ahí diapositiva siguiente. Ok, ahora sí. Bueno, aún no. Ok, voy a compartir de nuevo. A ver, aquí, deme un segundo.
tengo como dos presentaciones, no sé por qué. Ahí, ¿cómo lo están viendo? Está cargando. Ahí sí ya. ¿Lo ven en grande? Ajá. Ok. Eh, entonces, se hicieron por cuestión de accesos algunos perfiles, digamos, más a lo largo acá, porque había un camino, y algunos perpendiculares, pero ahí no habían caminos de acceso, que idealmente sería un perfil largo acá, perpendicular, el óptimo, pero por accesos no se decidió así. Y también, como el acceso era hacia acá, el basurero lo iban escarbando en esa dirección. Entonces, digamos que hasta ese sector fue que escarbaron más profundidad, digamos que iba haciendo zanja por el camino, por así decirlo, y profundizando ahí mismo sobre la basura y tapándolo. Entonces, se decide primero, ok, accesos, morfología, digamos, de la geología o el sitio a investigar, y después ya va uno viendo y analizando cómo hace, digamos, los perfiles. Entonces, estos perfiles, al hacer, digamos, la resistividad eléctrica, no, la tomografía eléctrica nos da algo como acá, y empieza lo que es interpretación, porque ellos lo que dan es diferencia de resistividades y decimos, bueno, el contacto podría andar como cercano a ese límite, donde hay algunas gavetas donde tiene uno más basura que en otros sectores. Acá, digamos, tenía casi 12 metros de espesor, 15, 18, 15 metros. Y hacia acá también se ve como el contraste de las capas que ya con mayor resistividad que interpretábamos como cenizas o de tobas que hay por ahí, ¿verdad? Y una parte brechosa que se ve también. Entonces, en ese perfil, el más largo de todos, se ve muy bien, donde está casi 20 metros de espesor de basura y un contraste ya con las capas de ceniza acá y aquí algunas otras gavetas, ¿verdad? Entonces, a veces esos puntos de alta resistividad es el material que usan para cubrir o lo que interpretamos compactado, que es el mismo material que está abajo, pero se utilizaba para cobertura en algunas ocasiones. Y esos perfiles son como los transversales. Acá lo estamos viendo como toda escala, pero ya vamos a ver un modelo 3D donde prácticamente todo lo que se identifica es basura, a excepción de este, que ya se puede diferenciar o consideramos que hay un contraste. Una vez que uno tiene todos los perfiles, algo muy importante que recomiendo hacer es visualizarlo en 3D, porque a veces puede que no sea consistente la interpretación entre uno y otro. Entonces, y es muy común, créame. Entonces, ustedes busquen un programa o que le permita hacer esto. En este caso fue AutoCAD. AutoCAD, digamos, me permitió poner el perfil. Ven que inclusive es curvo. Se simplificó en algunas partes y se proyecta y se compara con los otros perfiles. Ven si aquí el contacto en ese perfil largo es acá a profundidad. Prácticamente estos perfiles cortitos no tocan el contacto para nada y se quedan en una única capa. Pero si entonces uno dice, claro, aquí hay un contacto, hay un punto de intersección con el otro perfil en el que no se está viendo el contacto. Entonces, para que tengan cuidado con eso, y es altamente recomendado proyectarlo en 3D. Inclusive si ustedes, digamos, están recomendando investigaciones siguientes o cosas o reciben esa información de un departamento de geofísica, digamos como era en el ICE, colóquenlo en 3D y vean, digamos, qué tan consistentes son los contactos que presenta la geofísica. ¿Alguna duda, comentario con eso? ¿Alguien ha colocado cosas así en 3D jugando o no? Jugando Profesor, de geólogo.
los DEMS en QGIS nada más. En QGIS, ajá. La desventaja de los sistemas de información geográfica, digamos, es que trabajan como en la dimensión XY, ¿verdad? Y generalmente esto no se puede proyectar, este tipo de imágenes no puede uno georreferenciar hasta donde tengo entendido en, digamos, en Eh, Z. Entonces sí es recomendable tal vez que aprendan a usar AutoCAD o algún programa que les permita eso. Hay varios, pero hay algunos gratuitos de AutoCAD o ustedes tienen como la licencia estudiantil que podrían hacerlo también, que les permite ubicar imágenes en XYZ. Profe, yo estoy haciendo una asistencia con Leapfrog usándolo y es, bueno, es lo mejor que hay para modelado en 3D, solo que sí, la licencia es sumamente cara, entonces difícilmente uno puede Sí, hacerlo como estudiante. totalmente. Más bien, buenísimo que está haciendo esa asistencia porque eso es muy, muy práctico y eso es lo que más se le acerca, yo diría, el AutoCAD a como dibujar en 3D, pero sí, el Leapfrog es totalmente para eso. Tiene muchas ventajas y carga uno todos los pozos y toda la información queda muy bien. Pero sí, digamos, posiblemente en el mercado eh, hay muchas empresas que lo utilizan. Digamos, Holcim utiliza ese programa, pero realmente no son muchas, algunas, muy pocas de que yo sepa están utilizando ese, pero si tienen la oportunidad y pueden aprender un programa que trabaje las tres dimensiones, genial. Digamos, la cosa de AutoCAD es que no necesariamente es pensado para geología. Leapfrog sí. Entonces trabaja con conceptos de estratigrafía y todo. Entonces a la hora de interpolar y todo, usa mucho la lógica geológica. Pero si no, al menos prueben con alguno. Les recomiendo. Él ahí lleva una ventajota manejando esos programas. Eh, Supongo que han, digamos, visto también en geotecnia, que ustedes están llevando geotecnia de ese tipo de ensayos, que son como penetrómetros de empuje directo, digamos, o también lo que es el CPT, que son como eso, los anclan con fuerza hidráulica, va haciendo como la penetración, tiene como un sensor en la punta y mide diferentes parámetros, resistencia del suelo, permeabilidad, etcétera, ¿verdad? Esos Profe, son, ajá, ese fue el que hicimos, no era el SPT, era el CPT. ok. Porque el SPT, me extraño porque a Rolando no le gusta mucho el SPT. Sí, no, no, sí, se me confundió ahí la S y la C. Ok. Ese es muy interesante, ya lo conocen, ¿verdad? Ese es un ejemplo igual en el basurero de Zarcero para medir permeabilidad a profundidad, que eso es como interesante porque a veces uno hace una prueba de permeabilidad o un ensayo de infiltración y lo hace en esta capa, pero no sabe el comportamiento a profundidad, cómo varía en función de compactación, cambio de materiales, y se extrapola a profundidad, pero realmente no es lo óptimo. Entonces, ese tipo de ensayos también nos da mucha información que podemos correlacionar con la geología. El SPT lo conocen o han escuchado. Por video nada más. Ok, ese es el más común, digamos, que hay en Costa Rica, diría yo, para estudios de suelo. La mayoría de gente dice, un estudio de suelo es un SPT. Es muy criticado por algunos, muy utilizado por otros, pero la cosa es que posiblemente en la calle es lo que más se van a topar. Pero ¿qué pasa? Que no atraviesa, bueno, igual que el otro, rocas. Ya no son técnicas que perforen rocas, tal vez rocas blandas, sí, las perforan un poco y llega a, no sé, creo que a 10 metros o algo así,
pero nos da la información, digamos, del ensayo superficial, de las capas superficiales del suelo. Se va golpeando, digamos, hay un motor de rotación, se bloquea acá, sube la barra, creo que es 70 kilos y cae, y va golpeando y penetrando el suelo y va sacando muestra. Entonces, el número de golpes sirve para ver qué tan, sacar una correlación, digamos, de la resistencia al suelo, y también hace muestreo directo, y generalmente si hay niveles freáticos someros, también nos da información sobre el nivel freático. Entonces es como común, barato, y es lo que más utilizan realmente las empresas de geotecnia de Costa Rica. No sé si es lo más recomendado, eso es otro tema, pero sí lo más utilizado, ¿verdad? Entonces, digamos, si están analizando algún sitio también, o por ejemplo, el ejemplo que les puse, de que hay un espesor importante del suelo, usted no tiene nada de información, un ensayo de ese tipo nos podría dar un perfil de suelo y empezar a ver dónde está la roca, para cimentación, como para ver niveles freáticos, etcétera, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo trabajé un poco en sísmica de reflexión, por eso les traigo, digamos, el tema, lo conozco un poco. Eh, Adquisición y procesamiento de datos. Esa es la imagen que generalmente tenemos cuando alguien dice, ah, sí, claro, quiero una geofísica para que me den algo así. Pero realmente lleva mucho trabajo y no es tan común, digamos, tener perfiles geofísicos así. Digamos, acá me gustaría que dibujen un poco cómo interpretan las diferentes capas. ¿Qué podrían ver de ahí? Fallas, capas, no sé. Hagamos una cosa. Con fallas, utilicen el color rojo, y para capas geológicas, cualquier otro. Pero como para que dibujen y comentemos un poquito. ¿Qué colores usamos para las capas, bro? El que quiera. Como marcar los paquetes de unidades. Más o menos ese Es que no sé sistema de qué quiero fallas de decir. acá que marcaron, ¿qué tipo de fallas pensarían que es? Normales, profe. ¿Verdad? Da apariencia de fallas normales acá.
Entonces, ven qué perfil más nítido y más bonito, ¿verdad? Uno dice, ah, claro, con eso yo le dibujo toda la geología y aquí viene la formación tal y aquí no se cumple el principio de seno de continuidad lateral, ve que esta se acuña acá, esa capa. Aquí hay un contraste bastante marcado, digamos, que tal vez me diferenciaría, incluso podría ser hasta una era geológica. Aquí hay algo aquí que sube acá, parece que viene acá y baja, que tal vez sea el basamento de la cuenca. Acá se ve algo bastante estratificado que continúa acá y se ve muy fallado acá. Acá no se ve tan bien, ¿verdad? La misma capa como dándole la continuidad. Aquí se ve un poquito más de como en zigzag, que podría hacer ruido. Y aquí hay varias cosas ahí que podrían verse. Este perfil es, digamos, como lo óptimo, lo que uno dice, ah, claro, eso es un perfil ideal para ver cuando uno espera geofísica. Pero no son así normalmente. Eso es una sísmica marina, que la sísmica marina es mucho más limpia de ruido que la sísmica terrestre. Digamos, toda se hace al mismo nivel porque está a nivel del mar, no tiene tanta corrección por topografía, tanto ruido, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo funciona la sísmica? Ay, hay que borrar eso. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo funciona? Más o menos un perfil sísmico. ¿Tiene una idea? Es como con dos electrodos. En este caso, no son electrodos, sino son geófonos, ¿verdad? Porque funciona con reflexión de las ondas. Hay sísmica de refracción, que el principio de refracción es que viene, digamos, algo y al haber una onda, digamos, al haber un cambio en el medio, se refracta y cambia de dirección. Y también hay una reflexión, que donde hay un cambio de medio, parte de la energía de esa onda se refleja y sube como se representa acá, ¿verdad? Entonces, algo, digamos, que tenemos que tener claro es que tenemos una fuente artificial de energía, ¿verdad? Que produce una onda, viaja por un medio, al llegar a un contacto geológico, un cambio en el medio, ¿verdad? Ella se va a reflejar y también parte de la energía se va a refractar y sigue viajando. Entonces, tiene una complejidad porque la onda ya aquí tuvo una refracción para la siguiente reflexión. Y todo eso, digamos, para llegar a ver una imagen como la que les enseñé anteriormente, lleva un procesamiento increíble de datos, porque uno lo que está viendo es vibraciones, nada más. Y esas vibraciones que están en tiempo, lo convertimos a profundidad y tiene bastante complejidad. Digamos, hay empresas que se dedican solo a hacer esa conversión, a empresas que solo adquieren datos. Y eso generalmente es muy caro, por lo que generalmente, tradicionalmente, solo se utiliza en petróleo, que tiene muchos ingresos, ¿verdad? Voy a pasar acá. Y hay un principio que es como interesante o bastante importante comprender que la traza sísmica, digamos, cada una de estas líneas, vibraciones asociadas a una fuente artificial de río, es de dos vías. Y me voy a devolver un momento acá. Viaja de ida y viaja de vuelta, ¿verdad? Entonces, en la misma capa, digamos, esta reflexión es dos veces el tiempo de la capa. No sé si me explico. Es el ida a través de la capa, se reflejó y viaja de vuelta. Por eso, digamos, se dice, digamos, que esta señal se registra o las trazas sísmicas se registran en función del tiempo y es, digamos, dos veces y en la escala vertical generalmente no tenemos, digamos, profundidad, sino tiempo. Estamos viéndolo en función de tiempo. Y para eso les voy a explicar acá un ejemplo, digamos, de datos de sísmica.
Entonces, acá, estos son los shots. Bueno, el shot 1, digamos la explosión para un registro típico en 2D. Y estos son los geófonos. Los geófonos, ¿qué sensor tienen? ¿O tienen alguna idea, digamos, de qué mide, digamos, la vibración de una onda? ¿Qué tipo de sensor? Electromagnético. Un acelerómetro mide la vibración y muchos de los teléfonos tienen acelerómetros. Entonces, hay una app o hay varias, que ustedes pueden ver los sensores, lo pueden poner en la mesa y darle un golpe, no al teléfono, sino a la mesa, y ven la vibración que se produce. Entonces, básicamente, tienen un geófono. Inclusive, en algunos casos, se utiliza para investigaciones. Hay un proyecto bastante interesante que habían hecho una red de geófonos para localizar sismos con smartphone. Creo que era con iPhone. Entonces, conseguían voluntarios y decían, déjelo en una base especial, porque obviamente si lo tienes sobre la mesa y vibra todo el mueble, de ahí va a tener una vibración diferente, pero tienen sensores suficientemente buenos y con la localización que permiten incluso detectar sismos. Y hay algunas publicaciones al respecto, es bastante interesante porque son sensores, el acelerómetro que tiene, son bastante sensibles y generalmente no se usa para nada científico, sino como para ver cuando hace una rotación de pantalla y ese tipo de cosas que se ven o algunas otras aplicaciones, digamos, del teléfono, pero tienen una buena resolución. No el óptima como un geófono, pero es muy posible que esa tecnología, dice, llegue a sustituir en algún punto, ¿verdad? Entonces, ven que acá ese es el geófono más cercano y hacia la derecha es el geófono más lejano. Entonces, ¿qué pasa? El punto, digamos, voy a hacer aquí el dibujo. Bueno, no me está dejando, no sé por qué. Creo que es en otra pantalla. Ok. Como tengo dos pantallas, me está dejando dibujar solo en una. Ok, si yo hago una explosión acá, produzco una vibración, una fuente, ¿verdad? Entonces, esa onda viaja y se refleja de una manera hipotética así, en el punto cercano, pero en los más lejanos, ¿verdad? Ese viaje va a ser mucho más largo. Entonces, como aquí estamos viendo el tiempo en milisegundos, entre más largo es el geófono, la curva va más profunda en tiempo, ¿verdad? Y ese acá, si es una distancia en metros, ¿verdad? Entonces, por eso es que a más distancia se ve como una curva profunda, pero todos esos datos se corrigen y se procesan, digamos, para producir perfiles sísmicos como el que les enseñé al inicio. La adquisición, digamos, se puede hacer de manera terrestre. En este caso, tenemos, digamos, un camión vibratorio. También puede ser como alguna fuente externa. Ahora les enseño algunos ejemplos. O, digamos, marina. Incluso eso es como para un 3D. Ve que tiene un montón de líneas de geófonos. Cada uno de esos tiene un montón de geófonos a lo largo del cable y adquieren datos. Entonces, de esos son los que producen la vibración acá, un impacto, y se ven las diferentes reflexiones en las capas y va quedando en los geófonos, ¿verdad? Y eso obviamente en todas direcciones. Eso puede reflejarse acá, pero también puede ir a los geófonos de ese lado, a los de ese lado. Entonces, al final, digamos, una sísmica puede tener cables de 600 geófonos cada cable. Y cuenten la cantidad de cables acá. Es un montón de datos que se ocupan servidores y un montón de computadoras como para solo procesar eso. Entonces, esa es la técnica básica, ¿verdad? Una fuente sísmica se refleja, parte de la energía se refracta, se vuelve a reflejar en otra capa y así va a profundidad.
¿Qué se ve más claro, digamos, en esta capa? Ve que hay reflexión, la capa se refracta un poco también y se vuelve a reflejar, se refracta y se vuelve a reflejar, y obviamente las capas más profundas tienen mucho menos energía que las capas más superficiales. Bueno, y cuando es en tierra hablábamos de geófonos, y cuando es en agua, hidrófonos, ¿verdad? Entonces, en agua generalmente lo que hace es un giro amplio con todos los cables para que no se le haga un enredo y va adquiriendo datos de una sección, digamos, definida. O a veces son, digamos, líneas rectas de 100 kilómetros, lo que sea. Y estos son ejemplos de fuentes que son como estas, y los cables con los hidrófonos. También actualmente existen hidrófonos de fondo oceánico que favorecen, digamos, adquirir datos más limpios, más puros, sin tanto movimiento del oleaje, ¿verdad? En la parte superficial hay una influencia de viento, oleaje, y va a afectar un poco los datos que hay que corregir. En cambio, si están en fondo oceánico, es mucho más fácil la toma de datos. Y en sísmica terrestre es más o menos lo mismo, solo que tenemos dos camiones. Uno que es un camión gigante que vibra como una tagada. Tiene una masa grande, se levanta sobre la masa, produce una vibración y a diferentes frecuencias, y manda señales a los geófonos y que se ven reflejados, digamos, en un camión de procesamiento. O también existen, digamos, estos fuentes sísmicas terrestres que funcionan como con nitrógeno comprimido y producen un impacto bastante fuerte, o inclusive dinamita. También se puede utilizar escopetas o disparos al suelo que produzcan una fuente sísmica grande, y esos datos se pueden procesar. Acá es un ejemplo, digamos, un poco de uso urbano, por así decirlo, donde tenemos geófonos muy cercanos como para detectar estructuras. Se utiliza en construcción de metros, cosas, tuberías, digamos, ya a muy alta resolución, y esas estaciones se conectan vía Wi-Fi entre ellas para pasarse los datos. Y eso es una fuente sísmica de funcionamiento mecánico con aire comprimido también combinado, que puede producir diferentes fuentes, y se ve en esos geófonos acá, y permite hacer, digamos, perfiles sísmicos de alta resolución. Acá había, o hay, más bien, un video. Ajá. Era como de esa empresa, digamos, que utiliza esos geófonos. Entonces, bueno, esos tienen alguna versatilidad, que también pueden usarse como hidrófonos y pueden flotar también. Entonces, básicamente eso es como un tipo de sísmica en la que terrestre, ¿verdad? En la que jalan la fuente sísmica a diferentes sectores. Está un poco duro el audio. Y digamos, acá pueden controlar la fuente sísmica. Ven que baja una masa metálica, en ese caso la ajustan, que pegue contra una placa. Esa masa se va a comprimir y produce un impacto que va a ser la fuente sin necesariamente utilizar dinamita. Que tiene un montón de ventajas con el manejo de uso de explosivos. Entonces ese video me pareció muy didáctico, por eso se los pongo de ejemplo. Y generalmente se va haciendo un control de calidad de los datos en un vehículo que se dedica casi que a eso. Eso, digamos, generalmente acá en Costa Rica no se maneja, no conozco empresas que lo hagan.
ahorita, pero sí es muy utilizado en diferentes lugares. Y los datos sísmicos generan esos perfiles y después se procesa y se hace toda la, digamos, interpretación geológica. También hay combinación, entonces usted puede usar sísmica y perfiles, digamos, métodos electromagnéticos y combinarlos y obtener lo mejor, digamos, de los dos mundos. La parte sísmica, la parte eléctrica. Idealmente, si tiene una perforación o algo, todavía mucho mejor la incluye acá y empieza a correlacionar todo. Porque vean, digamos que uno como geólogo se queda en la parte superficial, donde tiene acceso, y el resto a profundidad es las proyecciones con base en los datos que pueda tomar en profundidad, correlaciones con otros afloramientos, pero uno no tiende a tener medidas directas de esos espesores, sino, digamos, medidas indirectas. Eso es un ejemplo, digamos, de cómo se ve una sísmica terrestre, digamos, para una construcción de ingeniería. Creo que eso era un ejemplo para el metro de Singapur, donde se veían las diferentes capas geológicas, el fallamiento, ¿verdad? Se puede identificar bastante bien en esas secciones. Esa tal vez no es tan clara, pero es en medios volcánicos, y en medios volcánicos pasa algo que es a lo que le teme todo el mundo. Cuando en geotermia, digamos, no se utiliza mucho porque dicen es un medio volcánico y hay capas con altos contrastes de reflexión. Por ejemplo, un medio sedimentario, lo más común es que a profundidad usted tenga capas más compactadas y la velocidad de las capas vaya aumentando, la velocidad de la onda vaya aumentando a profundidad en función de la compactación. Pero en un medio volcánico, usted puede tener una capa de muy alta velocidad, ¿verdad? Una lava cubriendo una ceniza. Entonces produce muchos contrastes que hacen que sea muy difícil producir imágenes de calidad bajo ese contraste de velocidad. Entonces, posiblemente esa capa está bien identificada acá, pero tal vez esta capa no existe y es un reflejo de esa capa a profundidad por el contraste. Porque, ¿qué pasa? La onda puede reflejarse acá, pero también puede haber una onda que viene, pasa acá, se refracta, rebota acá y vuelve. ¿Por qué? Porque hay un contraste grande. Entonces, ese rebote nos produce a profundidad capas que no existen en función porque la onda, acuérdense que es el tiempo. Entonces, a profundidad me mete ruido y capas ficticias que a veces son muy difíciles de filtrar. Y este es un ejemplo que me gusta enseñárselos de una sísmica que hay en Costa Rica de fondo oceánico, donde se ve muy bien un deslizamiento. Ven acá. En Costa Rica tenemos un montón de sísmicas. Que sea accesible es otra cosa, pero de que hay. Y digamos, se puede utilizar, digamos, para estructuras someras. Aquí es una tubería, digamos, a 7 metros de profundidad. También cuando hablamos de estructuras someras, el radar es una técnica bastante utilizada y permite identificar a profundidad también. Acá era un ejemplo, digamos, de correlación con pozos, que era lo que les comentaba, y valida uno el modelo, puede hacer correcciones del modelo de velocidad de las rocas, porque al ser tiempo, la sísmica va a estar en función del modelo de velocidad a profundidad. Entonces, usted ocupa tener un buen modelo de velocidad, que es lo mismo que pasa con los sismos, la localización de sismos, para correlacionar a qué profundidad están esas capas. Si yo tengo un mal modelo de velocidad de rocas, digamos de las capas de roca, esa correlación puede variarme mucho en Z. Entonces, con los pozos, yo puedo ajustar correlaciones. Pasar acá.
bueno, es como interferencia acústica que, digamos, a veces tiene un disparo y hay un ruido de alguna otra cosa y hay que eliminarlo, ¿verdad? Eso ya es procesamiento, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero acá a veces ustedes pueden ver datos de sísmica como eso. ¿Y qué quiere decir? Que el shot o la fuente de impacto fue en la parte central del cable y lateralmente habían, digamos, cables o geófonos hacia los dos lados. Ven, digamos, en las configuraciones donde es una sola capa que baja a profundidad, digamos como estar viendo la mitad de esto, solo hay una fuente de impacto en uno de los extremos y va a profundidad. Pero acá la fuente de impacto está en el medio del cable. Entonces, uno puede hacer configuraciones en la que pone todo el cable y va moviendo la fuente de impacto y en partes del medio y atraviesa todo el cable, inclusive se aleja. Es lo más práctico. Pero ya eso lo van a ver en algún momento. Y acá les quería enseñar un ejemplo de un trabajo que habíamos hecho en Llano Grande, que implicó como muchas perforaciones y modelado geológico. Entonces, ese es el Tajo. Y en una primera instancia quiero también como pedirles que dibujen ahí qué capas geológicas ven o qué contactos a primera vista verían ahí. No todos, de uno en uno. Sí. Eso, Nela. Uy, lo borré. Ujú. Mira qué consistentes todos. Ok. Parece que todo el mundo marcó una capa a la izquierda de la cantera. Ajá, Raquel y Rodrigo están marcando unas capas diferentes arriba. Y más o menos, sí. Es como consistente con lo que les voy a enseñar. Gracias a todos los que dibujaron. Vean qué importante. A veces uno, digamos, nada más voy a hacer una pausa acá. Uno llega y empieza a ver el afloramiento, digamos, por ejemplo, uno puede abarcar el problema de muchas maneras. Uno llega y dice, voy a picar acá, voy a picar acá, voy a picar acá y empieza a hacerse un colocho. En cambio, si usted ven todo el panorama, digamos, de general a específico, primero marcan las capas y ahora sí dicen, voy a ir a esta unidad que marqué y ver qué es, y reviso y comparo con esa unidad que marqué y veo qué es, porque si no uno se pierde en el afloramiento. Eso es muy importante que lo hagan. ¿Alguno vio las cenizas? Vean las acá. Capas de cenizas. Esa capa que marcaron todos, que es un poquito más morada, es diferente. Y acá en esa vuelta del camino hay otra capa, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar lo que hice yo de interpretación para ese modelo. Bueno, con unos colegas también. Ahí está. Se salió Calepa, ahí viene. Entonces ven que hay diferentes capas, como, bueno, ya teníamos el detalle y la revisión de campo, ¿verdad? Pero al menos bastante consistente con lo que ustedes marcaron, esta capa de acá. Aquí ven unos diques. Esa capa la correlacionamos así. Algunas fallas que se ven acá. Y ojo que esas fallas se ven diferentes en las bermas. Ahora les voy a enseñar
una vista en planta de cómo se verían esas fallas y pasan acá y unos lahares que afloran por acá y en el 3D nos quedan unos puntos de lahares pero que ya removieron hacia acá. Ah, bueno, y aquí hay un platillo volador que no sé si habían visto, pero ahí salió el día de la foto. Y acá están las cenizas. Entonces, en ese proyecto se hicieron unas 15 perforaciones, aproximadamente 1000 metros de perforación, ¿verdad? Esas se hicieron con extracción de muestras para núcleo y con ese tipo de maquinaria y se describió todos y cada uno de los metros de perforación, ¿verdad? Entonces es un proyecto bastante grande para hacer un modelo geológico de la cantera y del material explotable, que en este caso es puzzolana, es un tipo de sílice reactivo y que en términos prácticos es lo morado o lo azul de acá. Presentan, digamos, una diferencia en el grado de silicificación y lo verde son nahares, acá depósitos de relleno, digamos, por movimiento de la cantera, aquí abajo también, y depósitos como antropogénicos, y hay algunas fallas. Y lo que les comentaba de las fallas, ven que interesante, bueno, no se ve tal vez también por la resolución, pero como son cortes en berma, a la hora de aplicar regla de la OE, ven que suben el talud y vuelve a irse hacia acá. Ven ese juego que tiene las trazas de las fallas. Es muy interesante porque uno generalmente tira esas líneas rectas, como esta. Pero al aplicar regla de la V y hacer un detalle de berma por berma de la cantera, podría darnos cosas como esa. Y las diferentes perforaciones, bueno, se describen con litología, la estratigrafía, digamos que la estratigrafía en ese caso es unidades informales generales, el detalle específico, ¿verdad? Aquí tenemos parámetros de recuperación, unidades geomecánicas, ¿verdad? Y aquí algunos sitios donde se hizo, digamos, la recuperación. Bueno, aquí se ve la recuperación gráficamente, ven que toda esta unidad casi que no hay nada, es cero la recuperación. Entonces, básicamente lo que se ven es los detritos de la perforación, pero no salió nada del núcleo. Son generalmente correlacionadas con zonas de falla. Aquí vemos los espesores en las unidades y todo eso lo utilizamos como para la reconstrucción del modelo 3D. Entonces, se tiene un modelo como este. Ah, bueno, ven acá, esas son las perforaciones, la proyección de perforaciones en el modelo. Algunas se hicieron inclinadas, otras verticales, digamos, como para definir la geometría de los contactos. Y esas líneas de acá son líneas de geofísica. Entonces se utiliza todo como para modelar en 3D. Nela les puede dar detalles de eso, si ocupan. Porque sí es más o menos lo que ustedes están haciendo como en LeapFrog, colocando en 3D toda la información y generando, digamos, contactos de unidades, ¿cierto? Sí, lo ideal es así, pero donde yo estoy trabajando ahorita no hay perforaciones, entonces se trabaja con mapas que Con mapas y representan. perfiles, seguro, ¿ah? Sí, Ok. Entonces, digamos, en ese caso, uno puede utilizar, digamos, mapas, perfiles, perforaciones, etcétera, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer como correlaciones. Algunas cosas que pasan. Vean lo importante. Los perfiles de geofísica los recibió la empresa y todo lo que sea, pero no se pusieron en 3D. Lo que les decía, es muy importante establecer y correlacionar en Z todo. Habían errores de hasta 33 metros en la elevación. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tal vez alguien usa un punto de amarre del modelo de curvas de nivel del 1.50.000, pero después movieron con maquinaria cosas y nadie estaba seguro de cuál fue la Z que utilizaron. Entonces tuvo que hacer ahí una corrección, un ajuste y calibrar esos contactos y se empieza a crear
superficies, interpolar superficies de mejor ajuste, ¿verdad? En los diferentes contactos, digamos, con la poca información que se tiene para extrapolar. Y después, digamos, ahí son diferentes superficies para las diferentes capas, en la superficie del terreno, y en, digamos, AutoCAD o algún otro programa, eso se hizo en AutoCAD, digamos, esa interpolación 3D se pasa al modelo en AutoCAD, porque ven que, digamos, bueno, aquí es muy como cuadrado, ¿verdad? Pero después uno empieza como a extrapolar y modelar un poco hasta tener un perfil, pero ese perfil tiene que ser consistente con el perfil adyacente, que lo vuelve un poco bastante complicado cuando ustedes empiezan a trabajar así a ese nivel de detalle. Entonces esos perfiles de acá tienen que tener una lógica y ser paralelos. Y hay algunos perfiles que atraviesan estos, el A, el B, el I, el J, ¿verdad? Entonces que con todos esos ya uno puede construir un modelo, que esos se utilizaron para hacer un modelo 3D en LeapFrog. Y ya tener como todo el detalle, el volumen y ver cuáles capas se aprovechan y cuáles capas no. Y la Profe, última, sí, claro. y digamos, desde el primer paso, no sé, me imagino la primera vez que ustedes fueron a hacer la exploración y eso, hasta el, no sé, análisis de datos y estos productos, más o menos cuánto tiempo se dura. Es muy relativo porque en ese caso se inició, digamos, el proyecto y se hicieron todas las perforaciones. 1000 metros de perforación duró como 4 meses, tal vez. Entonces fue un proyecto de casi un año. Ah, es bastante, sí. Sí, sí, sí. Si ya se tienen las perforaciones hechas, es un poco, digamos, diferente porque entonces sería la cartografía y el análisis, digamos, de perforaciones es mucho más rápido. Pero en ese caso venían calientitas, como pan caliente. Entonces va haciéndose el modelo en función de la velocidad de perforación, se quebró una broca, hay un atraso, ¿verdad? Hay un montón de imprevistos. Ese proyecto fue muy largo, pero si es solo el modelado y ustedes tienen la información, puede ser mucho más corto. No es algo tan común que se haga ese nivel de detalle, pero sí hay algunas empresas que lo requieren, más que todo ya mineras. Y digamos, otra técnica, ahí digamos, voy a tomar imágenes de un artículo, que es la parte que creo que mencionó Caleb de neotectónica, paleosismología, ¿verdad? Entonces, en el sur de la zona transferenciva de Cartago, ¿verdad? Hicieron la falla Cocorí, hicieron dataciones de carbono 14 y de 28.000 a, creo que 10.000 años, sí. Ajá. Entonces, son trincheras que hicieron en ese sector de acá, que es como también una técnica bastante utilizada, muy válida, ¿verdad? En la geología. Primero hacen la morfotectónica en detalle y después hacen la trinchera, que es la zanja con el bajón, ¿verdad? Ven que aquí tiene el espesor acá, es 2,5 metros. En algunos sectores profundiza un poco más. Digamos que aquí podría ser 3 metros la trinchera y en algunos sectores, digamos, un poquito menos. Y lo que se hace es esa zanja, que no se hace en cualquier lado, sino que primero hace un análisis morfotectónico, define los lugares donde hay más potencial de encontrar, digamos, movimientos de falla, deformando unidades geológicas cuaternarias, se hace en detalle y se hace la zanja y se describe en detalle. Entonces, digamos, no, por ejemplo, algún geólogo podría describir todo eso como, depósitos cuaternarios, pero ven que aquí, digamos, separan suelo orgánico negro, arcilla plástica muy rojiza, arcilla gris plástica, tratan de hacer un levantamiento a mucho detalle, a mucha escala,
para ser lo más descriptivo posible y poder ver, digamos, desplazamientos. Ven, por ejemplo, esa fotografía acá. Las flechas rojas señalan la falla y es esta de acá. Pero tal vez un ojo no afinado a modelos neotectónicos se le va, no lo ve. Y es algo que inclusive tiene hasta un desplazamiento y diferentes unidades. Entonces, digamos, esta técnica se utiliza y hay que ser muy, muy descriptivo. Les recomiendo, si no lo han pensado, pero el curso de neotectónica es bastante interesante y trata, digamos, sobre ese tipo de temas. Es optativo, creo que para licenciatura. Entonces, este es otro ejemplo de trinchera. Ven, digamos, diferencian el lapili grueso, las tobas negras, color castaño, lapili areno arcilloso, lo más detallado que se pueda para poder ver qué capas está cortando la traza de la falla, cuáles se está deformando y cuáles no. Ven, digamos, acá, esta fotografía, digamos, acá, esa cuña. Ven aquí cómo se ve. Tal vez alguien que no levante en detalle esto, se le puede pasar por encima, digamos, evidencias de la traza de la falla aquí. En la falla 5 está desplazando esta capa de abajo, otra vez sobre esa capa de arriba. Y acá está la geología, la foto y la interpretación. Y ya para ir terminando, que ya casi vemos cosillas de la libreta, les iba, bueno, este es un modelo 3D que había hecho en un artículo para mi trabajo de doctorado, que también, digamos, se puede hacer como una combinación. El ideal, si ustedes tienen Leapfrog, genial. Si no, también se la pueden jugar con algunos otros programas. Este yo lo hice con ArcSync y combinado, digamos, con programas de dibujo. Entonces, lo que trato es de hacer un corte del volcán, una interpretación, ¿verdad? Y una vista en 3D con fotos aéreas, modelo de elevación digital, pero metiendo ahí información adicional en algunos casos. Y para eso, les recomiendo, digamos, Autodesk, que tienen licencias. Ese podría funcionar bastante bien. No es el ideal. Leapfrog, si tienen la posibilidad. ArcSync es el que utilizo. Más que todo, hay un programa bastante bueno, muy útil. Es más pensado para videojuegos y modelado 3D, ¿verdad? Blender es gratis. Si alguien se quiere meter en el mundo del 3D y quiere hacerlo con software libre y hacer maravillas, creo que pueden utilizar Blender. Lo que tiene alguna limitante al momento, a lo que yo entiendo de lo que lo he usado, es con utilizar las coordenadas, digamos, X, Y, Z. Generalmente trabaja en el 000, por así decirlo. Si yo quiero hacer algo en coordenadas RTM05, me queda muy complicado, pero creo que es error de usuario, creo que simplemente no lo conozco suficiente, porque estoy seguro que sí se puede hacer. Y permite hacer modelos o bloques diagramas muy chivas y animaciones 3D. Creo que hasta un deslizamiento se podría modelar, porque incluso le permite animaciones y poner propiedades físicas de los materiales, gravedad, ángulos de fricción y un montón de cosas. Y acá voy a quitar el... Ajá. Es un modelo, digamos, que hice combinado de Blender y ArcSync y programas de cuevas de un modelado, digamos, también en 3D de unos sistemas de cuevas, que también es algo que se puede hacer. Es un poquillo como complejo, más que todo, lo más complejo de eso es la toma de datos. Pero uno puede hacer el modelo, ponerle la superficie del terreno y todo, y modelar esas partes. Y también hay unos como Rockworks, que es para perforaciones también, y permite hacer modelos también 3D.
que ese se los dejo picando. Es un poquillo más fácil de conseguir que el Leapfrog. Y tal vez no es tan bueno, pero funciona también para hacer modelado 3D. Y hasta acá lo que quería presentarles hoy. Y voy a detener acá la grabación.